Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses, el capítulo 4 ya, y hacernos esta pregunta. ¿Qué significa ser espiritual? Algunos piensan que significa hacer todas las cosas bien, todas las cosas correctas. Ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, testificar y hacer todo lo que es conforme a las Escrituras, entonces eres espiritual. Otros piensan que si tú no eres carnal, si tú has avanzado en tu madurez espiritual y te has realmente rendido al Señor y has consagrado todo tu ser a Él y ya no eres carnal, entonces eres espiritual. Otros, influenciados por el misticismo, opinan que el ser espiritual tiene que ver con tener un conocimiento más profundo, un conocimiento superior que otros no tienen, pero que el Señor le ha revelado a ellos por su piedad o por alguna característica especial. Entonces ellos son los espirituales, los que pertenecen a una categoría superior de cristianismo. Bueno, todas esas son ideas equivocadas de lo que es la verdadera espiritualidad. La carta a los Filipenses que estamos viendo sí es un manual de la espiritualidad bíblica, cuyo propósito final es conocer más a Cristo, conformándose a su imagen, conformándose a su carácter. Y ahí en eso no hay nada místico, no hay nada escondido, sino 4 elementos que vamos a ver en esta tarde de una vida en la que obra el Espíritu Santo. Y como es su costumbre, cuando Pablo concluye sus cartas, escribe algunas exhortaciones finales que se centran en tener una vida de piedad. Esa vida de piedad se fundamenta en el Evangelio de Jesucristo. Esto es para aquellos que han creído en el Señor Jesús. Esto es lo que en la práctica significa ser un ciudadano del cielo. Esto es lo que significa comportarse como es digno del Evangelio. Esta es una vida llena del Espíritu Santo. Es lo que significa realmente ser espiritual. Así que mi propósito con esta lección es que cada uno de nosotros evidencie realmente una vida transformada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer estos 4 elementos de una verdadera espiritualidad en Filipenses capítulo 4, del 4 al 7. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el versículo 4, Pablo comienza la conclusión de su carta. Pero, de acuerdo a su estilo, da algunos imperativos finales, algunas exhortaciones finales a la iglesia de Filipos. Y esas exhortaciones se dividen en 2 grupos que vamos a tratar hoy y la siguiente lección. El primer grupo está en los versículos que acabamos de leer, del 4 al 7. Y el segundo grupo en los versículos del 8 al 9. Ambos grupos terminan con una referencia a la paz. Miren, el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la segunda sección de exhortaciones, en el versículo 9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,
esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, el corazón pastoral aquí de Pablo está muy claro. Estos son 4 elementos esenciales de la piedad judía. Sí, en el Antiguo Testamento también están. Y se presentan como respuestas a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a la salvación de Dios en el Evangelio. Y ahora, en el Nuevo Testamento, no han cambiado esos mismos elementos de piedad. Es lo que Dios espera ver en los creyentes verdaderos. Cada uno de estos aspectos hace que nuestro espíritu se revele y que diga, no, esto no se puede, esto es imposible. ¿Quién puede cumplir esto a la perfección? Esto es una utopía. Son mandatos imposibles que nos está dando Dios. Sin embargo, lo hace. Nos preguntamos cuando leemos estos versículos, por ejemplo, en primer lugar, ¿tengo que gozarme siempre? Porque ahí dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Y luego, ¿tengo que ser amable con todos? Porque dice también en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Sí? ¿Con todos? Otra pregunta. ¿No tengo que afanarme por nada? Porque también lo dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¡Qué difícil! Estos elementos se repiten también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Observa ahí, Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en ese caso, el deseo del corazón de Pablo es el mismo, que el Dios de paz esté con ellos, como dice más abajo, mira el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto no es una fantasía, no es una utopía. Cuando lo piensas mejor, caes en la cuenta que Pablo es el que está escribiendo estas palabras. Y Pablo está sufriendo. Está escribiendo desde la cárcel a una iglesia amenazada por los judaizantes, amenazada por los enemigos de la cruz de Cristo, por la persecución. El hombre que escribió estas palabras sabe muchísimo más acerca del sufrimiento que tú o que yo. Por lo tanto, estas exhortaciones no se basan en la imaginación de Pablo, en la ingenuidad de Pablo, sino en una relación profunda con el Señor Jesucristo. En una experiencia probada a lo largo de los años. En un sufrimiento real que tenía él. En una vida llena de gozo, de bondad y paz a pesar de las circunstancias. Entonces, con autoridad, Pablo está escribiendo. Porque él lo cumple en su propia vida y dice a los otros cristianos que también lo obedezcan, así como él. Vamos a ver cada uno de estos 4 elementos. En primer lugar, nos está ordenando Dios una vida de gozo en el Señor. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y está repitiendo el mandato del capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esa es una de las características distintivas del cristiano. Su gozo constante, su gozo permanente. No es una emoción que se basa en las circunstancias, ya que tiene que ser siempre, sino que más bien es una condición que se fundamenta en nuestra relación con Jesucristo. Por eso es que dice, regocijaos en el Señor. Pero además es un mandato. Está escrito aquí en tiempo presente. La idea completa de esta exhortación sería algo así. Continúen regocijándose en el Señor en todo tiempo, a pesar de las circunstancias.
Pablo está en la cárcel. Así que les muestra con su propio ejemplo el gozo del cristiano en circunstancias adversas. Ahora, los filipenses ya lo habían visto antes. Si tú vas al libro de Hechos, al capítulo 16, Pablo está en la cárcel en Filipos. Y mira lo que ocurre. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ya lo habían visto, ya lo habían experimentado en circunstancias adversas a Pablo, lleno de gozo. Es muy posible que cuando Pablo esté escribiendo estas palabras esté recordando esa experiencia. Pero también es posible que está motivado en su espíritu para ordenarles a que se regocijen por lo que acaba de escribir en el versículo 3. Filipenses 4:3, la parte final, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ese es el mismo pensamiento de Jesús en Lucas 10:20. Lo conversamos la última vez, cuando los 70 discípulos de Jesús regresan gozosos de su misión de predicación y de sanidad y de expulsión de demonios. Jesús los recibe con estas palabras. Les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que Pablo termina de escribir en el versículo 3, nuestros nombres están en el libro de la vida en el cielo, y en el versículo 4 dice, por lo tanto, regocíjense en el Señor siempre. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, como dice en Gálatas el capítulo 5. Además, es una de las características del reino de Dios. En Romanos 14, 17, Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces tendemos a victimizarnos y le echamos la culpa a las circunstancias o a los demás. Casi yo puedo escuchar que cuando digo estas palabras empiezan las objeciones. Y le decimos a Pablo, pero Pablo, es que tú no sabes lo que estoy pasando. Pero Pablo, mira, estamos en cuarentena, estamos en peligro de contagiarnos. Pero Pablo, las cosas no salieron como yo las había planeado. Pero Pablo, es que me quedé sin trabajo. Pero Pablo, es que me enfermé. Me siento muy débil. Por eso, para que no quede ninguna duda, para callar a cualquiera que empieza a quejarse, Pablo, con gran énfasis, rápidamente, inmediatamente repite, otra vez digo, regocijaos. Tal vez me preguntas, pero pastor, ¿eso no le parece un poco insensible? ¿Cómo se puede ordenar a alguien que se goce? Si está deprimido, si está enfermo, si está desanimado, si está sufriendo. ¿A quién se le ocurre decir, ¿sabes qué? Gózate. Es que Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, regocíjense en el Señor. Y Cristo es quien hace toda la diferencia. El propósito de mi vida es conocer a Cristo, amarle más, de tal forma que al final gane a Cristo. Gozarse en Cristo, en unión con Él. No es aquí un buen consejo. No es una opción. Es un imperativo para el cristiano. Durante toda la carta, Pablo les ha exhortado, les ha mostrado con su propio ejemplo a gozarse, especialmente en medio de la oposición. Mira lo que dice en Filipenses 1:25. Y confiado en esto, sé que quedaré. Él está en la cárcel, no sabe qué va a pasar, pero dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo.
de la fe. Y en el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y también en 2:17, y aunque sea derramado en libación, aunque muera, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En 3:1, ya lo leímos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y pasa a decirles, pero cuidado con los falsos maestros. Hay circunstancias adversas, hay enemigos, hay sufrimiento. Entonces, el gozo no es una reacción ante algo bueno que nos pasa, sino que es una actitud constante al entender que tengo una relación con Cristo, que yo estoy en Él y que Él está en mí, y que la historia humana es la historia de la redención, y que yo tengo un papel en esa historia, un papel como hijo de Dios, y que aún en medio de la oposición y el sufrimiento, al final, Dios triunfa. Así que podemos tener gozo continuo en Él, a pesar de las circunstancias. No encuentro mi gozo en las circunstancias, porque son cambiantes. No encuentro mi gozo en la gente, porque me va a fallar. No encuentro mi gozo en mí mismo, porque soy pecador, sino en el Señor Jesucristo. Él es inmutable, Él es fiel, Él es todopoderoso y santo. Puedo confiar en Él, puedo estar tranquilo en Él, puedo gozarme en Él. En segundo lugar, el segundo elemento de una verdadera espiritualidad es una vida de bondad con todos. Entonces, primero, una vida de gozo permanente. Segundo, una vida de bondad con todos. Mira el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, tengan una reputación de bondad, de gentileza, de generosidad delante de todos. Esto no es solamente entre hermanos cristianos, sino entre los incrédulos también, especialmente aquellos que se oponen, aquellos que persiguen. Es una palabra difícil de traducir, pero su significado más exacto sería algo así como paciencia bondadosa. Ese espíritu paciente y bondadoso, perdonador, abundante en misericordia, así como el de Dios, debe ser evidente también en la vida de cada creyente. Pablo quiere que mostremos el carácter manso, humilde y bueno de Cristo. Quiere que mostremos la sabiduría de Dios en nuestro trato con las personas. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Observa, en Santiago, capítulo 3, el versículo 17. Santiago 3, 17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es lo que quiere que reflejemos nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú reaccionas con ira, una ira descontrolada, cada vez que deseas vengarte de otros, defendiendo tus derechos, cada vez que no perdonas, estás desobedeciendo este mandato. Mira, vivimos en un mundo humanista, en un mundo materialista, que enseña que el fin último de la sociedad es el bienestar del individuo. Para eso estudio, para eso trabajo, para eso vivo, para mi bienestar, para que pueda ser feliz. Y voy a pasar por encima de cualquiera que se atreva a interrumpirme o a desviarme de ese camino. Sigo avanzando, sin importarme los demás, sobre ellos, pisándolos. Pero Cristo dice, así funciona el mundo. Pero esa no es la actitud del creyente.
que vuestra bondad, gentileza, misericordia, mansedumbre, paciencia, sean conocidas por todos. Tal vez me dices, pero pastor, la gente me va a tomar de tonto, así no voy a avanzar, así no voy a surgir, así no voy a poder ser alguien en el mundo. ¿Eso es lo que te preocupa? Pablo pone aquí las cosas en la perspectiva correcta, con solamente 2 palabras. Él dice que su gentileza sea conocida por todas las personas, pero después mira la siguiente frase. El Señor está cerca. Y eso lo pone todo en su perspectiva correcta. Cristo nos ha salvado para gozarnos en Él y para que mostremos su bondad a todos. Qué palabras tan serias, tan urgentes, pero también de cuánto aliento. El Señor está cerca. Los filipenses estaban sufriendo. Hay oposición, hay pruebas. En ese contexto deben comportarse como ciudadanos del cielo, con gozo y con bondad. ¿Por qué? Porque ya viene Cristo. Pon tus ojos en Cristo, vive para Él. El Señor viene pronto, así que cumple, obedece con lo que Él está diciendo. En tercer lugar, el tercer elemento, recuerdas los 2 primeros, una vida llena de gozo, gozo permanente, gozo constante. En segundo lugar, una vida de bondad, bondad a todos. Y en tercer lugar, una vida de oración en dependencia de Dios. El versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este mandato hace una clara referencia a la misma enseñanza que dio Jesús en Lucas 12:22, porque es la misma palabra que se usa aquí. En Lucas 12:22, nuestro Señor habla acerca del afán. Fíjate ahí, Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. No se afanen. Y mira el versículo 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Los hijos del reino no deben vivir en ansiedad. ¿Por qué? Porque su Padre Celestial los cuida, los guarda, los conoce. La vida del incrédulo está marcada por el miedo, por el estrés, por la preocupación, la ansiedad, porque para él lo más importante es ahora, el presente, que está lleno de cargas y lleno de trabajo, lleno de problemas. En cambio, el cristiano es diferente. ¿O no? Sí, ¿no? Somos diferentes. Hay personas dentro de la iglesia que siempre están pensando que todo depende de ellos. Les abruman los problemas. Quieren tener el control de todo. Se cargan constantemente. Son personas de mente distraída, que no están enfocados en el Señor, porque siempre su mente está llena de otras cosas. Y reaccionan con ansiedad ante el sufrimiento, ante el trabajo, ante la pobreza, ante el hambre. Pero también reaccionan con ansiedad ante la prosperidad, ante la riqueza, ante las oportunidades. No saben qué hacer, les sudan las manos. Pablo aquí elimina cualquier excepción y ordena que nada, ¿te das cuenta? Que nada los afane. Esa no es una actitud despreocupada frente a la vida. Más bien es una actitud de, ¿qué dice? De oración y de dependencia del Señor. En la iglesia de Filipos había la amenaza constante de los judaizantes, de los enemigos de la cruz de Cristo. Además había persecución, además había rencillas dentro de la iglesia, recuerdas, Evodia y Síntique. Había varios motivos para preocuparse, pero Pablo les dice, no se preocupen. En vez de eso, oren y sigan confiando en Dios.
Es increíble cuando Pablo dice que nada debe afanarnos, nada. Por el contrario, debemos orar en todo tiempo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En medio de la preocupación de todos, el cristiano entrega en las manos de Dios todos los asuntos de su vida. Le pide a Dios, le ruega a Dios. Mira 3 palabras aquí que son sinónimas: peticiones, oraciones y súplicas. El creyente ruega, pide a Dios. ¿Acaso hay algo que Dios no pueda manejar? ¿Hay algo que Dios no pueda controlar? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Siquiera pensar algo así es blasfemia. Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos una bonita teología dominguera. Me refiero a las verdades que cuando las escuchamos el domingo decimos amén, pero de lunes a sábado, y tenemos que enfrentar las cosas de la vida, nos estrellamos, Satanás nos tienta y nos hace creer que las verdades que escuchamos el domingo no funcionan. No, este es el mundo real. Y lo que escuchaste en la palabra de Dios no funciona en el mundo real. Entonces, de lunes a sábado tenemos otra teología, otra doctrina, otra conducta, otra actitud, que es la doctrina del afán. La de tratar de encargarme yo de todo, de tomar las riendas y de pensar, de reaccionar, de decidir, de trabajar, de estudiar, de relacionarme de la mejor forma que a mí me parezca, de la manera que agrada a otros, de la manera como funciona el mundo. Pero Pablo dice, no te afanes por nada. No estés en ansiosa inquietud. En vez de eso, que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. No para informarle a Dios de algo que Él no sabe, porque Él sabe todas las cosas, sino para mostrar humildad y dependencia de Él. Y todo eso tiene que hacerse con un corazón agradecido. ¿Notas ahí la última frase? Con acción de gracias. Nuevamente, un reconocimiento de la dependencia del Señor. Somos criaturas, Él es el Creador. Somos esclavos, Él es el Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos es por su bondad, por su gracia, así que le damos las gracias. Pablo en Romanos 1:21, si recuerdan el estudio de Romanos del capítulo 1, él dice que el primer paso para la idolatría es la ingratitud. Él dice así, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero comenzó con que no le reconocieron ni le dieron las gracias, y por eso se convirtieron en idólatras. El camino para no afanarse por nada, es orar por todo, con un corazón agradecido. Y finalmente, el cuarto elemento, una vida guiada por la paz de Dios. Una vida guiada por la paz de Dios. En estos versículos que hemos leído, solamente hay 3 mandatos. Versículo 4, regocijaos en el Señor. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida por todos. Versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios. Pero al inicio del versículo 7 hay una I. Esta I es una conjunción y nos indica el resultado del versículo 6. Entonces, que quede muy claro aquí,
una vida de paz, como dice el versículo 7, es consecuencia de una vida de oración. Pero como es algo tan importante, lo estamos tratando aquí como un cuarto punto, como un cuarto elemento. Por eso es que no he dicho 4 imperativos, he dicho 4 elementos. 3 son imperativos y 1 es el resultado de una vida de oración. Este no es un simple deseo de Pablo, es una promesa cierta de Dios. Independientemente de si Dios nos concede nuestras peticiones o nos dice que no, Él promete darnos su paz. Y esta frase, paz de Dios, se refiere a la paz que Dios mismo posee. ¿Te imaginas cómo es eso? Es la tranquilidad perfecta, es la quietud santa en la cual Dios mismo habita y que por su gracia sus hijos pueden disfrutar también. Los hijos que dependen de Él en oración pueden disfrutar de esa paz. Obviamente, Dios no está cargado de ansiedades. Dios no está preocupado comiéndose las uñas, sino que Él mora en total plenitud, en bienestar perfecto, en gozo eterno, en paz continua. Y Él se goza en dar esa paz a su pueblo. Es la misma paz de Cristo, en la cual Él vive y que Él da a sus discípulos, ¿no? En Juan, ¿recuerdas? Juan 14, 27, una noche antes de morir, Él les dice así a sus discípulos. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y también, observa, en 2 de Tesalonicenses 3:16, el último versículo casi, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Esa paz es inimaginable, es más maravillosa de lo que cualquiera de nosotros puede entender. Y dice este texto en Filipenses que esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esta palabra, guardar, es un término militar. A Pablo le gustaba usar mucho términos militares. Es un fuerte término militar que se usaba para referirse al grupo de soldados que protegían una ciudad del ataque enemigo. Filipos tenía un famoso destacamento del ejército romano que estaba en la ciudad siempre y que guardaba la ciudad, guardaba su seguridad. Así que ellos podían entender muy claramente esta imagen. La paz de Dios es una fortaleza que guarda nuestro corazón. O sea, el centro de nuestros afectos, emociones, pensamientos, intenciones, el centro de nuestro ser. Y también es una fortaleza que guarda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, razonamientos, nuestras ideas, nuestros propósitos. Estas dos expresiones, cuando Pablo dice tu corazón y tus pensamientos, se refiere entonces a todo nuestro ser interior, al aspecto afectivo, al aspecto volitivo, al aspecto mental, que son tan propensos a ser atacados por las influencias del mundo, de la carne y de Satanás. La mente, el corazón, son tan propensos a ser atacados por el afán, por el miedo, pero son maravillosamente resguardados por la paz de Dios. Y esa paz de Dios, ya lo dijimos, es el resultado de una vida de oración, comunión y dependencia de Cristo. Sí puedes tener gozo, sí puedes ser agradecido, sí puedes tener la paz de Dios en este mundo. ¿Cómo? ¿Cómo?
La última frase nos da la clave. Dice allí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta mucho utilizar, ya lo habrán escuchado, la palabra esfera. Esta protección de Dios ocurre en la esfera del Señor Jesucristo. Eso significa en unión con Él. Esto no es moralismo, lo que acabamos de leer. Esto no es religión. Esto no es una lista de mandatos que Pablo dice, miren, tienen que cumplir, porque si no cumplen, entonces se van al infierno. No, esto es una relación viva con el Señor Jesucristo. Estamos unidos a Él. Y esa relación, esa unión con Cristo, produce en nosotros la verdadera espiritualidad. Y esa verdadera espiritualidad está marcada por 4 elementos: el gozo, la bondad, la oración y la paz de Dios. En un mundo lleno de pecado, lleno de tentaciones, en un mundo lleno de sufrimiento, nuestra misión no es solamente llevar el Evangelio, sino también vivir el Evangelio en una verdadera espiritualidad cristiana. Mira, hay muchos malos consejos a tu alrededor. Hay mucha psicología que te va a decir, confía en ti mismo, tú puedes, tu bienestar personal es lo más importante, la felicidad se halla en ti, la meditación, el yoga, el amor a ti mismo, eso es lo que te va a dar paz mental. Hasta en iglesias cristianas se utiliza ese lenguaje, retocado con algunas frases bíblicas. Pero no hay ninguna técnica humana, no hay ningún psicólogo, no hay ningún consejero humano, no hay ninguna terapia que pueda darnos gozo y paz, sino solamente la unión con Cristo por su gracia. Cuando no tienes a Cristo, estás mal, estás fuera de control, estás en un torbellino de emociones, estás en un caos mental, estás en frustración, en amargura, estás en pecado continuo, estás en frustración, estás en derrota. Solamente en Él hallamos la plenitud, la verdadera espiritualidad, la gloria eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas estos 4 elementos de una verdadera espiritualidad y que se producen en nosotros solo por estar en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu amor. Ayúdanos también a cumplir, a obedecer con el poder de tu Espíritu cada uno de estos mandatos y a disfrutar de tu paz como consecuencia de depender de ti. Señor, te pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.